cuando el levita, el sacerdote, va a adorar a Dios, hay una instrucción específica, la cual el adorador está llamado a traer al pueblo para que éste se alimente de la palabra de Dios a través de esta adoración y para que Dios pueda alimentarse del sacrificio que sale del corazón del hombre. Moloch se puede manifestar de diversas formas. Este es un dios al cual se le sacrifican los niños. Decía, estas prácticas se han estado haciendo en estas iglesias que Dios nos muestra en Apocalipsis. Estos son diseños que el hombre mismo ha creado para él mismo. Cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no se sabe quién es Dios, esto se practica en la casa de Dios. Dios va a demandar de todo profeta, de todo pastor, de todo aquel que creó y formó altar y sacrificó niños en ellos, creando y formando altares para Satanás. Dios nos muestra de qué manera estos niños son sacrificados. Moloch es una deidad. Es un dios pagano al cual se le rinde culto. Para esta época de apostasía, este espíritu está operando en la casa de Dios. La palabra de Dios nos muestra que en Pérgamo se está moviendo este espíritu. Y en Tiatira. Este es un espíritu al cual se le rinde culto, adoración. Por lo general se entiende que los sacrificios que se le dan a este Dios estos sacrificios aluden a hacer sacrificios de niños. O sea, estos sacrificios que se le ofrecen a Moloch, se le ofrecen a través de los niños. En la gran mayoría. Pero el hombre automáticamente lo adora. El levita tiene que tener cuidado de no idolatrar y de no poner al pueblo a idolatrar, utilizando cosas que lo lleven a adorar a Moloch. Por lo general se entiende que estas referencias aluden a sacrificios de niños que se realizan en el Valle de Hinnom, en un lugar conocido como Tofet. Probablemente signifique abismo. Abismo de fuego en siriaco. Se desconoce la manera precisa en que esto se lleva a cabo. Algunos creen que los niños eran arrojados al fuego ardiente. Voy a hacer un alto.
Cuando se prepara un altar para presentar a un niño y se le pone globos, fotos, flores. Cuando se prepara un altar de esta manera, el niño es pasado por fuego. Esto sucede en lo espiritual. Mientras el ser humano se disfruta con todo lo que preparó en la casa de Dios esta ceremonia, la cual es presentar a un niño al Señor. Esto es lo que cree el hombre, porque no está viendo el mundo espiritual, pero el mundo espiritual está ahí. Ahí están los demonios. Esta no es la preparación de la casa de Dios. Esta no es la esencia de Dios. Esta mesa con fotos, flores, globos, tal vez le pongan muñecos de niños o colores que tengan que ver con el niño. Esta mesa se prepara para los demonios. Para el hombre, como le gusta, no entiende. Para el hombre, lo voy a volver a repetir, como le gusta. Y no entiende lo que está haciendo. Tal vez el pastor le permitió que lo hiciera porque no sabía. Esto, Dios lo va a cobrar caro. Cada niño sacrificado a Satanás en el altar de Dios, Dios se lo va a cobrar a todo sumo sacerdote y a todo profeta, a todo pastor. Hay quienes Dios les entregó un ministerio y cayeron en esta abominación. Pero hay quienes Dios no llamó. Dios nos dice, Dios nos aclara, Dios nos muestra qué es lo que está pasando con su altar. El papá o la mamá del niño van a presentar el niño al altar con todo lo que han preparado que les gustó. Y el líder no les dice nada porque no entiende. Se comienza la ceremonia y este niño es pasado por fuego. Nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque se están disfrutando lo que está sucediendo en el mundo físico. Lo que está pasando en el mundo espiritual, nadie lo está mirando. Luego, el niño comienza a tener pesadillas, el niño se enferma. Ocurren cosas con el niño, no se sabe por qué están ocurriendo. Y fue porque se le puso en las manos a Satanás. Y fue porque se le puso en las manos a Satanás. Se desconoce la manera precisa en que esto se lleva a cabo. Algunos deducen que los niños eran pasados por fuego. Por el fuego ardiente. De esta manera es que el niño es pasado por fuego. Mientras los adultos se gozan viendo todo lo que le ha gustado para presentar el niño, en el mundo espiritual el niño está siendo torturado en su espíritu. Y el hombre no se da cuenta. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo se llenó de oscuridad. Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Han introducido en la santidad de Dios objetos y cosas que no van en la casa del Señor. Objetos y cosas que se utilizan para sacrificios a los muertos, a los demonios. El pastor, el sumo sacerdote, el profeta está llamado
adoctrinar al pueblo para que el pueblo sepa lo que se puede hacer en la casa de Dios y lo que no. Cuando esto se permite en la casa de Dios, es porque no hay conocimiento de lo que se está haciendo. Hay quienes saben lo que están haciendo. Hay quienes no les importa y lo hacen. Dios va a demandar de todo esto. Ciertos escritos describen una estatua de bronce hueca, con forma humana y cabeza de buey. Según los rabinos, los niños eran colocados dentro de esa estructura, que luego es calentada desde la parte inferior. Y de esta manera es que el niño era sacrificado, pasado por fuego. Esto es lo que se hace en el altar de Dios. El niño sufre todo esto y los adultos no se dan cuenta porque andan entretenidos en la ceremonia. El mundo espiritual hace y deshace y el hombre no se da cuenta. Se hacían sonar los tambores para tapar los gritos. El alma, el espíritu del niño gime dentro en el mundo espiritual y el papá no se da cuenta. Los niños se asesinan. Espiritualmente se le presentan a los demonios. Estos sufren, lloran. Y los papás no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque se agradan de lo que están mirando en el mundo físico. Esto es prostitución para Dios. Dios va a demandar a todo pastor, a todo sumo sacerdote, a todo ministerio, a todo profeta, a todo falso profeta que ha hecho esto en la casa de Dios. Cuando un falso profeta, cuando algún ministerio hace esto, viene a ser automáticamente falso. Este asesina al pueblo de Dios. Dios llama al pueblo de Israel asesinos, porque tomaron su pueblo y le dieron el alimento contrario que él quería que se le diera. Hay diferentes maneras en las cuales el hombre puede sacrificar a sus hijos. El mundo lo puede hacer también. El mundo todo el tiempo lo hace. Las mesas que se preparan con los bizcochos, con los globos, con las fotos, con los muñecos, con las bolsitas. Estas mesas son para Satanás. En el mundo físico, el hombre no las ve de la manera que el mundo espiritual las presenta. ¿Por qué? Porque en el mundo físico el hombre está viendo algo que le agrada. Está viendo un bizcocho, está viendo colores, está viendo globos. Ya su cuerpo está lleno de tinieblas. Su corazón tiene lo que desea. Su corazón está lleno de idolatría. Esto para Dios es idolatría. Ningún levita, ningún pastor está llamado a practicar estas cosas con su cuerpo. Los niños se pasan por fuego cuando se les prepara un cumpleaños de esta manera. Esta mesa se prepara para los demonios. En el mundo físico se ve natural, se ve normal. Pero en el mundo espiritual es una mesa para demonios. Es una mesa para Moloco. Los niños son pasados por fuego.
Los niños son sacrificados. O sea que todo lo que hace el hombre cuando prepara una mesa, un altar, lo hace para adorar a Satanás. La carne no ve esto. ¿Por qué? Porque la carne le agrada todo lo que le gusta a la carne. La palabra del Señor es clara. Dios va a demandar de todo ministerio que anda haciendo estas prácticas con sus hijos. El pueblo va a la casa de Dios a aprender. El pueblo va a la casa de Dios a aprender la palabra de Dios. Se supone que los ministerios sepan lo que van a hacer con el pueblo. Dios es claro cuando nos dice a través de su palabra que el pueblo, aún los extranjeros, tienen que saber todo lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer en la casa de Dios. ¿Cuál es el límite a donde estos tienen que llegar? Hay un límite en la casa de Dios. En la casa de Dios no se introducen objetos, cosas, y mucho menos estas mesas preparadas. El hombre la ve bonita, le agrada. Es porque ya su cuerpo ha sido lleno de oscuridad, de tinieblas. Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. El hombre llamado por Dios a trabajar en su obra está llamado a mantenerse en el huerto, en el ministerio que Dios le entregó, alimentándose de los frutos que están en el huerto. De ahí él no se puede mover. ¿Cuál es el alimento para este? La palabra de Dios. En el momento que este mire al mundo, la palabra de Dios nos dice, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Todo el cuerpo del hombre se llena de tinieblas. Ya cuando esto sucede, el hombre no ve, no oye, no entiende. Los ministerios de Dios no están llamados a mirar al mundo. Están llamados a estar donde Dios los pone. En su ministerio. Alimentándose de lo que le pertenece a Dios. Alimentándose de la palabra de Dios. Alimentándose de todo lo que Dios le trae para que estos le traigan al pueblo. Dios no tiene nada que ver con fiestas paganas. Cuando el pastor, cuando el sumo sacerdote, cuando el profeta, cuando los levitas, cuando el apóstol es idólatra, el pueblo se corrompe. Dios dice, créame un altar donde yo pueda reconocer que mi nombre está siendo exaltado. Los altares de Dios tienen que ver con la santidad de Dios. No tienen que ver con altares paganos. Los altares de Dios son formados y creados por su palabra, no por las ideas humanas del hombre.